Los presupuestos del Principado, la principal herramienta de gobierno, están a punto de llegar al Parlamento asturiano. Se presentan después de la aprobación hace una semana de la reforma fiscal de los impuestos que nutren gran parte de esas cuentas. Y todo sucede a la espera de una reforma de la financiación autonómica que el gobierno español anuncia para principios del próximo año y que de aprobarse determinará las finanzas asturianas de futuros ejercicios. Los tres asuntos están interconectados en un debate que divide a las fuerzas políticas y que tiene muchas aristas. Pero bien, ¿no? Sí, bien. Estamos ante un gobierno que acepta que está en un momento histórico de máximo nivel de ingresos, pero que no quiere bajar los impuestos a los asturianos. Y por tanto nosotros no podemos estar en ese planteamiento. No vamos a negociar. Me imagino que este gobierno va a tragar con todo lo que Covadonga Tomé les plantee. Y lo que Covadonga Tomé plantea es precisamente lo contrario que Asturias necesita. Que se unan a Vox, que es la única fuerza política que sí apuesta por una reducción fiscal importante. No tienen absolutamente nada que proponer para Asturias. Lo único que proponen es que no se suban los impuestos a las rentas más altas. Lo que menos necesita Asturias es una subida de impuestos y lo que nos pretende colar el Partido Socialista es una subida de impuestos por una doble vía, subiendo los impuestos a presuntamente los que más tienen. Los ricos de verdad no se preocupen, que no van a hacer frente a ninguna subida de impuestos porque tienen muy fácil deslocalizarse. El Foro ha renunciado a ser una fuerza útil y ha preferido pues desarrollar ese matrimonio no canónico que establecieron en la Junta General. Los temas que más nos preocupan, que son la vivienda, los servicios públicos, educación, salud, servicio de emergencias y cuidados. Esperamos que haya ese acuerdo y creemos que puede y que debe haberlo, además, porque creemos que tiene que haber unos presupuestos progresistas para Asturias y nosotras al final somos un voto más del bloque progresista. Impuestos, presupuestos, política, economía. De eso vamos a hablar esta noche en La Otra Arista y para eso hemos invitado aquí a dos periodistas especializados en información política en Asturias y a dos economistas, dos expertos en economía desde dos diferentes puntos de vista. Muy buenas noches a los cuatro. Gracias por acompañarnos. Antes que nada, les propongo hacerme una autoenmienda. Hemos dicho al inicio del programa que los presupuestos son la principal herramienta de gestión para un gobierno, en este caso una administración pública. España lleva casi 3 años sin presupuestos. ¿Puedo mantener eso de que siguen siendo la principal herramienta de gestión? Sí, yo creo que son la principal herramienta para llevar a cabo las políticas que quiere hacer un gobierno. Aunque no los haya. Otra cosa es que existen los mecanismos para que si no hay presupuestos por lo menos todo funcione, ¿no? Eso existe, pero obviamente un gobierno quiere tener unos presupuestos para poder orientar el gasto en aquellas cuestiones que le parecen más interesantes, con independencia de que generalmente el gasto suele estar comprometido por el mero funcionamiento de la administración y de los servicios. La situación española es una normalidad, no es lo habitual. No es lo habitual y no es tampoco lo que realmente es lo bueno, es lo que realmente deberíamos de tener. Lógicamente 1 año, 2 años se pueden prorrogar, pero cuando entramos en una situación como la que estamos pasando actualmente, nos encontramos con un problema serio de que no tengamos presupuestos, con lo cual no podemos afrontar ciertas acometidas en ciertos aspectos que nos resultaría imposible. De hecho, hay organismos ya internacionales que nos están pegando toques de atención precisamente porque no podemos hacer las reformas que son necesarias en estos momentos, con lo cual esto implica que de alguna manera deberíamos de ser conscientes del problema que ocasiona el no tener presupuestos. Es un problema grave. Desde luego, es decir, el presupuesto debería ser el plan de gobierno. El plan de cualquier gobierno no es otra cosa que eso. El presupuesto es la materialización de lo que es la política que uno aspira a realizar durante un año. Entonces, el funcionar sin presupuestos significa que se está renunciando a hacer una política clara y transparente, ¿no? Entonces, mala cosa no tener presupuestos 1 año, pero mucho peor cosa es ya estar sin presupuestos. Hay que recordar que el último presupuesto aprobado está aprobado por las Cortes anteriores. O sea, ni siquiera tiene el respaldo de las Cortes actuales, ¿no? Entonces, del año 23. Eso es ya el asunto ya empieza a ser complicado. Daniel, una primera reflexión. Sí, un presupuesto se tramita como ley y es sin duda la ley más importante de todas las que tiene que tramitar un gobierno. No es tan problemático el hecho de que te aprueben o te tomen unos presupuestos, sino el no presentarlos, que yo creo que es lo que un gobierno sí creo que debe estar obligado a presentarlos,
porque es ahí donde tiene que reflejar todas aquellas políticas que quiere desarrollar durante un año, ¿no? Por lo tanto, si vamos camino de un tercer año sin presupuestos, es muy mala noticia. Estamos hablando de España. Asturias parece claro que va a tener presupuesto el próximo año. Sí, Hoy se ha fijado la fecha del lunes que viene para presentarlos. Todavía no está cerrado, pero no parece que vaya a tener mayores problemas, ¿no? No parece que vaya a haber problemas. Asturias es verdad que lleva muchos años encadenando aprobaciones presupuestarias y, bueno, todo parece indicar, casi podríamos hacer la apuesta, que estos saldrán adelante. Yo supongo que con el apoyo de Covadonga Catomé. Es lo que parece más predecible. Adrián Barbón ha conseguido aprobar presupuestos con lo que era una geometría variable, a veces con un apoyo más a su derecha, otras veces con apoyos más a la izquierda. Esta vez parece que solo con sus apoyos a la izquierda. A medida que se acerca la fecha de las próximas elecciones autonómicas, es previsible que el año que viene pase lo mismo, es decir, que ya no va a conseguir el apoyo de los partidos de la derecha. Yo creo que sí, fácilmente. Yo creo que esa es un poco la idea, ¿no? que hay. ¿Por qué? Porque lógicamente las posturas van a estar más, digamos, encorsetadas y en esa defensa de esas posturas van a estar. En este caso, los presupuestos que se van a llevar al Parlamento este año, pues sí parece que está claro que van a tener el apoyo de la izquierda. No tiene ningún problema para llevarlos adelante. Simplemente esas pequeñas modificaciones que tienen su trascendencia también, sobre todo en el ámbito tributario, pero que no va a tener ningún problema en sacarlo adelante. Daniel, ¿ibas a decir algo? Sí, decía que en el caso del presidente, del gobierno, desde que Adrián Barbón es presidente, salen adelante los presupuestos, tú decías, jugando con la izquierda y con la derecha, e incluso años en los que los dos bloques a la vez, ¿no? Sin embargo, esa especie de bisagras este año hay una que se ha oxidado y que no creo que por ahí, por mucho aceite que le eches, va a permitir que doble, ¿no? Como es en el caso de Foro, ¿no? Por lo tanto, sí podríamos decir de que si salen adelante, como parece que puede ocurrir o mucho tendría que cambiar, sí van a ser unos presupuestos de la izquierda. No se conocen todavía el detalle de los presupuestos. A partir del lunes lo conoceremos. Vamos a hacer un pequeño inciso simplemente para recordar algo de lo que sí se conoce. Según el consejero de Hacienda, el presupuesto va a crecer con respecto al de este año. Este año fueron 6.662 millones de euros. Guillermo Peláez fija estas prioridades para el presupuesto del próximo año. Dar encaje presupuestario al Pacto Asturias Educa, que puso fin al conflicto social con los trabajadores y trabajadoras de la educación pública, seguir reforzando todas las labores de prevención y extinción de incendios, el refuerzo de nuestra sanidad pública, también en derechos sociales, el refuerzo de la dependencia, sin olvidar la inversión productiva. En este presupuesto va a tener un impacto muy importante lo que se llama el Fondo de Transición Justa, un fondo de recursos de la Unión Europea para regiones como Asturias, inmersas en la transición de nuestra industria hacia una economía verde. El hecho de que no haya presupuestos generales del Estado es una mala noticia porque nos da, digamos que, incertidumbre sobre determinados ingresos que afectan al presupuesto del Principado de Asturias, como son aquellas transferencias que el Estado nos da para lo que llamamos nosotros gastos finalistas, es decir, para abordar alguna actuación concreta. Otro aspecto de la falta de presupuestos del Estado, que afecta también a las comunidades autónomas. Sí, yo creo que de lo que ha dicho el consejero, bueno, aparte de cosas previsibles, ¿no? en un planteamiento de un presupuesto desde la óptica de la izquierda, quizás la parte más preocupante es esta última, ¿no? Es el tema de la incertidumbre financiera, de la incertidumbre que viene derivada de la ausencia de unos presupuestos generales del Estado. Bueno, la incertidumbre que viene ya de por sí de la inestabilidad de un modelo de financiación autonómica que está como está y pendiente de un cambio que algún día llegará, se supone, y si no, pues ya veremos, pero no solo de esto, ¿no? Pendiente también de determinado tipo de directrices genéricas, de cuestiones relacionadas con Europa, de restricciones como el tema del techo de gasto,
la regla, o sea, la senda de estabilidad, la senda de estabilidad y este tipo de cosas. Es decir, estas cosas hacen que, bueno, que muchas veces, pues más allá de la voluntad política de llevar adelante unos presupuestos razonables o dentro de la perspectiva que uno pueda tener, que obviamente pueden variar desde distintas perspectivas, claro, la realización, la efectividad de estos presupuestos, pues se ve un poco lastrada por esto, ¿no? Un ejemplo de esa incertidumbre. La pasada semana, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra de Hacienda les promete a las comunidades autónomas que el año que viene podrían tener un menos 0,1% del PIB de déficit. Es una senda de estabilidad que mañana quizás el Congreso de los Diputados no apoye, no apruebe. Claro. Una comunidad que ha hecho cuentas con una cifra, ahora se va a encontrar con que no puede. Claro, y aparte que los organismos desde Bruselas también nos dicen cuidado con el déficit, cuidado con el endeudamiento. Ya no estamos en ese periodo, ya necesitamos equilibrar los presupuestos, con lo cual ahí ya nos vamos a encontrar con un problema. Bueno, la ministra parece que ofrecía, ¿no?, más posibilidades, más financiación. Visto así, a grosso modo podríamos decir que no sé de qué manera, porque tenemos retos importantes, ¿no? Si damos más financiación es porque lo que tenemos actualmente no cubre, no cumple, ¿no?, con las expectativas de las autonomías. Podemos decir que mayoritariamente los fondos con los que se nutren esa financiación es con ese 50% del impuesto sobre la renta, ese 50% del IVA y exactamente el 58% de los impuestos especiales, los impuestos que están cedidos, y luego esos fondos que hacen que haya una mayor redistribución entre las comunidades, ¿no? Entonces, claro, si nosotros aportamos, imaginemos que en lugar de aportar ese 50, el Estado aporta pues un 60, bueno, las arcas del Estado también se resienten y pensar que tenemos un problema con el tema de las pensiones para financiarlas. Tenemos un problema que vamos a tener que dedicar más recursos a defensa, por ejemplo. Entonces, es complejo y difícil. Luego hablaremos de financiación autonómica, pero antes, por cerrar un poco el tema del presupuesto del Principado, que como digo todavía no se conoce, se conocerá el lunes. Lo que sí se sabe es que va a tener que aumentar en un apartado, en concreto el de educativo, porque el Pacto Asturias Educa, que sirvió para acabar con la huelga docente, es un pellizco grande de presupuesto, ¿no? Sí, no obstante, como ha dicho el consejero, yo creo que rondará los 7.000 millones, no creo que los supere, pero yo creo que andará bastante cerca. Y sí, obviamente el Gobierno tiene que hacer frente a sus compromisos, ¿no? Es normal que incluya el Pacto Educa, bueno, debería hacerlo. Es normal también que incluya cuestiones de incendios, porque como toda familia las eventualidades son las que llevan a que hagas el gasto. Pero hay una cosa llamativa en el presupuesto, es decir, el modelo de financiación autonómica, que estamos de acuerdo todos en que hay que reformarlo, pero en los últimos 5 años ha enchufado a las comunidades autónomas una cantidad de dinero espectacular gracias a una mayor recaudación fiscal que ha habido. Asturias ha aumentado, tendría que echar los números, pero yo creo que va a andar casi el 30% desde el año 2019 sus entregas a cuenta. Yo creo que el debate sincero que debería hacerse es: todo ese aumento de recursos, esos 7.000 millones que tiene Asturias para gastar, ¿se corresponde con una mejora equitativa comparable en los servicios públicos que ofrecemos? Es decir, si ha aumentado un 30% la financiación de Asturias y su presupuesto ha aumentado un 30% la percepción de los ciudadanos de cómo está la sanidad, cómo está la educación. ¿Cuál crees que sería la respuesta a esa pregunta? Yo casi me atrevería. Es una respuesta complicada, porque las declaraciones que hizo antes, que poníamos del consejero, ¿no? El pacto educativo, si mal no recuerdo y la memoria no me falla, creo que ronda los 20 millones. Él no hacía referencia, pero sí está dicho por el Gobierno también, un mayor esfuerzo inversor en vivienda. Una vivienda va a tener un papel fundamental o importante en estos presupuestos. Dependencia. Cada vez aumentamos más, tenemos que aumentar cada vez más la dependencia por cómo es nuestra población también, ¿no? Nos lleva a ello, sanidad, y luego hablaba de inversión. Entonces, mi pregunta ahora es la siguiente: ¿cuánto nos queda para invertir? Porque como dicen
como dicen los que tienen vaques, la teta a la vaca da para lo que da. Entonces, estamos hablando de un aumento de gasto que nos queda para inversión real y productiva. Javier. Vamos a ver, aquí yo creo que aquí hay que huir de simplificaciones, ¿no? O sea, porque, claro, este es un debate que siempre hay cuando llega la hora del presupuesto. Es decir, la inversión es buena, el gasto es malo, o sea, el gasto corriente es malo, digo, o sea, me está queriendo usted decir que hacer hospitales es bueno, pero pagar a los médicos es malo. O sea, que hacer escuelas es bueno, pero pagar a los maestros es malo, ¿no? Que hacer carreteras es bueno, pero mantenerlas es malo. O sea, en fin, la cosa... No, yo te he entendido el argumento, ¿no? Te he entendido el argumento. Dices, bueno, es que tenemos una serie de compromisos firmados con el tema de Educa, pero, ojo, hablábamos de incertidumbres. Se está negociando ahora la retribución de los funcionarios. Claro, cuando uno piensa en los funcionarios parece que piensan unos señores que llevan manguitos, que están pero es que los funcionarios son los médicos, somos los profesores universitarios, son los profesores bueno, es todo el personal de la administración. Y eso es algo que se está negociando, se supone, en Madrid, pero que va a afectar a los presupuestos de todos los sitios, ¿no? Y claro, cuando decíamos esto o decía Vicente, el tema este de, claro, es que todo ese mayor gasto revierte en mejoras de los servicios, etcétera, etcétera. Claro, yo con mis alumnos tengo este debate en clase de vez en cuando, ¿no? Digo, vamos a ver, vosotros creéis, ahora estamos en el tema del gasto educativo, por ejemplo, el tema que me tocó contar esta mañana en la facultad. Digo, bueno, ¿vosotros creéis que si se sube un 30% el sueldo de los profesores universitarios, que obviamente nos lo merecemos, estaría muy bien, mejoraría un 30% la calidad del servicio educativo? Y dices, hombre, pues a lo mejor sí, porque vosotros estáis más motivados y podéis dar mejores clases y no sé qué. Vamos a ver, ¿no? Con el tema este de las retribuciones, pues pasa muchas veces eso, ¿no? Que claro, una cosa es decir, cuando se dice, pues determinado servicio es que necesita inyectar más pasta porque estamos muy por debajo. Digo, bueno, pero necesita inyectar más pasta, ¿dónde y para qué? ¿Y en qué condiciones? Porque muchas veces estamos suponiendo que simplemente meter dinero en un determinado servicio, pues automáticamente nos mejora la calidad del servicio, y esto habría que probarlo primero, ¿no? Es una pregunta difícil de responder y difícil de medir. Voy a introducir un nuevo concepto. Hemos hablado de presupuestos, podemos seguir hablando de ello, pero vamos a hablar ahora de impuestos, que son los que nutren los presupuestos. La Junta General del Principado aprobó la pasada semana la reforma fiscal asturiana que modifica en Asturias algunos tramos del IRPF, entre otros impuestos. La modificación salió adelante gracias a los votos de los grupos que sustentan al Gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias, y de la diputada Covadonga Tomé. Pues sí, son novedades, esa reforma del IRPF en Asturias que se aplicará ya en la próxima campaña de la renta, la relativa a este ejercicio 2025. El 80% de los contribuyentes, los que tienen rentas iguales o inferiores a los 35.000 euros anuales, se ahorrarán al menos 119 euros al año. Se neutraliza cualquier beneficio para las rentas superiores a los 55.000 euros. No pagarán ni más ni menos. El primer tramo se reduce del 10 al 9% y el tercero se incrementa, como vemos, del 18,5 al 19,2. El tramo más alto, que es el que afecta a las rentas superiores a los 175.000 euros, sube medio punto, del 25,5 al 26%. Además, se incrementa en un 10% el máximo legal, la cantidad de la renta exenta de tributación para cubrir necesidades básicas. También se incluyen modificaciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Se va a aplicar un gravamen del 20% a los grandes tenedores que adquieran una nueva vivienda si ya disponen de 10 o más inmuebles. El Gobierno del Principado estima en 38 millones de euros el impacto de esta reforma. Precisamente sobre impuestos y reformas fiscales le hemos preguntado a dos asociaciones de autónomos que discrepan sobre la cuantía de las subidas de las cuotas para el año que viene.
El Ministerio de Seguridad Social rectificó a finales de octubre su primera propuesta para 2026, que planteaba subidas de entre 17 y 206 euros en las cuotas de los autónomos. Hubo una respuesta social tan importante y tan rápida por parte de prácticamente todos los autónomos, porque ya estamos pagando las cuotas más altas de Europa. No entendemos cómo el Gobierno ha reculado de la forma que lo ha hecho y presenta una segunda propuesta de subir un 1 a los tramos más bajos, un 1,5 a los intermedios, un 2 a los altos y un 2,5 a los muy altos. Sobre la mesa está ahora la congelación para quienes tienen menores ingresos e incrementos de entre el 1 y el 2,5% para el resto de tramos. No nos parece que una subida tan pírrica favorezca las pensiones del futuro. Para más de 1 millón de autónomos, que es más del 30% aproximadamente, hay 3,5 millones de autónomos en España en este momento, unos 70.000 en Asturias, se va a quedar igual la cuota a lo largo del año 2026. Nosotros pedimos claramente que se rebaje 5 puntos del IRPF de los autónomos personas físicas en su actividad y 5 puntos en la declaración de la renta de las personas físicas. Si rebajamos 10.000 millones de euros el esfuerzo tributario de los autónomos, tenemos que hacer una elevación del esfuerzo tributario de las medianas y grandes empresas. 2026 traerá otras novedades. En junio entra en escena el sistema Verifactu. A todos aquellos autónomos, empresas que ya utilizan sistemas de facturación digital. A nuestro juicio, el Verifactu no va a resolver el problema de la economía sumergida, que es lo que se pretende. El 35% de los autónomos asturianos tienen más de 60. Tienen que empezar a trabajar con un sistema de facturación que desconocen, con unos equipos de los que carecen, que ni es obligatorio, ni como se ha oído decir, no, es que Europa lo ha impuesto, no, en absoluto. Y no es un problema de edadismo, es un problema de formación. Pues esta reciente reforma fiscal en Asturias no incorpora modificaciones respecto al impuesto de sucesiones y donaciones. Es la principal reivindicación de AEFAS, la Asociación de Empresa Familiar. Nos acompaña su presidente Íñigo Cabal. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Patricia. Como regla general existe ya una reducción del 95% en la base imponible en el tramo estatal, que la mayoría de las comunidades autónomas amplían hasta el 99%. Ahora bien, usted dice que aquí en el Principado más del 20% de la recaudación por sucesiones llega a través de la inspección. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, son temas diferentes. Lo segundo es un aspecto estadístico. Efectivamente, según informes de la Agencia Tributaria, el 20% de la recaudación de impuestos, sucesiones y donaciones en el Principado de Asturias viene a través de actas de inspección, cuando la media en España es del 7%. Ahí sí somos los primeros. Y respecto al otro que comentas, el tema de reducción bonificación, es un tema muy importante porque la empresa familiar en Asturias está en clara desventaja competitiva por este tratamiento. La empresa familiar, la transmisión de acciones en la herencia de la empresa familiar está protegida con una reducción en Asturias de hasta el 99% en la base imponible, pero el resto de comunidades autónomas, el resto de territorios, casi la mayoría, salvo Cataluña, tiene una bonificación en la cuota cuando se liquida. Y esto afecta mucho en la consideración de los bienes afectos y no afectos. La inspección está considerando bienes no afectos todos o muchos de los aspectos de tesorería, y precisamente la empresa familiar es una empresa, tiene una tipología de empresa conservadora, que tiene mucha tesorería porque quiere protegerse de los momentos malos, quiere conservar a su personal porque somos familias empresarias, pero también somos empresa familiar con los trabajadores. Con lo cual se obliga a tributar por esas cantidades. Y se obliga a tributar por esas cantidades a los territorios que no tienen bonificado el impuesto de sucesiones y donaciones. En este caso, Cataluña y Asturias, cuando alrededor nuestro no ocurre. Estamos en clara desventaja competitiva con otros territorios. Y esto afecta no solo a la empresa familiar, esto es un impuesto personal que afecta a todos los administrados asturianos. Claro. Dicen ustedes además que esos grandes patrimonios se están yendo de Asturias, en concreto ponen el ejemplo de Madrid. No sé si disponen de datos de cuántas empresas familiares asturianas han cambiado su domicilio fiscal por este motivo en los últimos años.
Bueno, no tenemos cuantificados los datos y no hablamos tanto de empresas familiares como de familias empresarias, que es diferente. Las empresas familiares todavía mantienen centros productivos en el Principado, es difícil deslocalizarlos de la noche a la mañana, pero en cambio sí denotamos, tenemos constancia de muchas familias empresarias que se están yendo del territorio precisamente para protegerse de esa fiscalidad tan agresiva que existe en Asturias con respecto al impuesto de sucesiones y donaciones y lo que ocurriría de mañana la transmisión de acciones. Y sobre todo eso tiene un impacto quizá más a largo plazo por esas familias, no por el efecto de que esas familias se trasladen precisamente a otro territorio. Bueno, tiene muchos impactos. En primer lugar, esas familias se trasladan a otros territorios con toda la familia, es decir, sus hijos van a estudiar en Madrid, radicados allí. Van a estar radicados en Madrid, van a hacer amigos en Madrid. El día de mañana alguno de ellos puede ser un sucesor y puede tener que tomar decisiones de inversión. Y cuando tengan que tomar esas decisiones de inversión, ya no va a ocurrir como ocurre con sus padres, que tienen ese arraigo y ese apego al territorio, con lo cual a la hora de montar una fábrica, aunque tenga un peor tratamiento, la va a intentar montar en Asturias, pero sus hijos tomarán las decisiones por motivos únicamente y exclusivamente económicos, y los hemos echado de Asturias. Pues Íñigo Cabal, presidente de la Asociación de Empresa Familiar de Asturias, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, ha sido un placer. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues hablemos de impuestos, pero antes de hablar del contenido de la reforma tributaria, una pregunta que le hago al economista. ¿Tiene sentido cambiar los impuestos todos los años? No tiene sentido. ¿Es imprescindible? Vamos a ver, no es cambiar los impuestos. De hecho, el sistema tributario que tenemos, el sistema fiscal, prácticamente su estructura es desde el año 78. Hay modificaciones, hay nuevas figuras impositivas que entraron en vigor y, lógicamente, necesitan una adaptación también a los tiempos. Luego, no es cambiar, es adaptar. Otra cosa es que nos estemos planteando si realmente estamos en un momento propicio para llevar a cabo una reforma fiscal, que desde hace mucho tiempo se está planteando, ¿no? Y yo creo que es necesaria. Es decir, estamos viendo que hay ciertas figuras impositivas que en otros países de nuestro entorno fueron cuestionadas, incluso fueron eliminadas, ¿no? Sin embargo, nosotros seguimos manteniendo esa estructura. Es bueno en una economía que está totalmente globalizada el adaptar también el sistema fiscal a esos nuevos tiempos, y es muy necesario. Pensemos no solamente en meros parches, sino en ciertos aspectos hacer un cambio en cuanto a lo que es el propio sistema impositivo. Sabemos que en comparación con otros países de nuestro entorno, pues tenemos ciertas debilidades en algunos impuestos que lógicamente se necesita al menos repensar y cambiar el sistema actual que tenemos, y eso es muy importante llevarlo a cabo. Lo que pasa es que yo no sé si no hay voluntad, en fin, pero sí es muy necesario hacerlo. Sobre la reforma fiscal asturiana, bueno, oyendo a Abel no lo llamaría reforma fiscal, son pequeños ajustes. ¿Alguna opinión sobre, en concreto, esta que se aprobó la pasada semana en la Junta, Vicente? Bueno, yo sí, lo comentaba con Abel, que yo creo que hay que hacer un poco de memoria cómo hemos llegado a esta reforma fiscal. Esto nace en un momento en el que Asturias con Cataluña era la comunidad que tenía el tramo más alto, el tipo impositivo más alto en el tramo más bajo. Se inició el debate entre todos los territorios si había que deflactar el IRPF. El gobierno central se negó a deflactar. Asturias tomó la posición de que no deflactaba, que sí adoptaron todas las comunidades del PP y alguna del PSOE sí adoptó. Llegamos ahí, nos creamos esa figura de la fiscalidad, la vía fiscal asturiana, al ir apelmazando ahí unos cuantos desgravaciones fiscales sectoriales, y llegó el momento en que Cataluña, sin previo aviso, bajó el tipo al tramo más bajo, y nos dejó a Asturias como la comunidad que teníamos el tipo más alto en el tramo más bajo, y ahí tuvimos necesariamente que afrontar una supuesta reforma fiscal que en realidad es un intento de ajuste del esquema tributario, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que este es un asunto medular en el debate político. Hay dos posiciones enfrentadas entre derecha e izquierda, ideológicamente bien sostenidas y bien argumentadas por cada una de las partes, y en este clima político en el que estamos,
Los impuestos es la batalla de aquí al 27. Aquí en Asturias va a ser incansable el argumento del Partido Popular de que aquí se paga muchísimo y estamos en un infierno fiscal, y incansable el argumento de la izquierda de que el PP lo que quiere es bajar los impuestos a los ricos. Eso lo iremos de aquí al 27, aunque ninguna de las dos cosas sea realmente cierta. A ver, el tema este es no es para despachar ni hoy ni en mucho tiempo, ¿no? Porque es un tema nuclear, digamos, de la política, ¿no? O sea, al final estamos hablando de qué tipo de Estado queremos, ¿no? Es decir, qué sociedad queremos, hasta dónde queremos que llegue la intervención del Estado. A ver, los impuestos son instrumentos. O sea, no son fines en sí mismos, son instrumentos para llevar adelante fines. Se supone que el fin es satisfacer las necesidades de los ciudadanos y prestar bienes y servicios públicos. Entonces, a ver, aquí habría mucho que decir, ¿no? Habría cuestiones muy de filosofía de partida sobre esto, sobre decir hasta dónde debe intervenir el Estado, pues hasta dónde debe llegar la sanidad pública, hasta dónde llegar la educación pública, hasta dónde deben llegar los servicios sociales, la protección a la dependencia, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un planteamiento. Hay quien cree que, bueno, pues que el dinero está mejor en mi bolsillo y yo me compro la educación, yo me compro la sanidad, yo me compro otras cosas, ¿no? O hay quien opina, por el contrario, que no, que esto debe ser cubierto generalmente. Si nos pusiéramos de acuerdo de entrada en cuánto queremos gastar, luego vendría el tema del cómo. Y ahí tendríamos otro asunto, ¿no? El cómo es, obtenemos el dinero de los que ganan o obtenemos el dinero de los que gastan, ¿eh? No es un debate que esté cerrado a nivel internacional. Es decir, bueno, por una parte hay quien opina que el que más gana, el que más renta obtiene, es el que más tiene que pagar. Los impuestos son progresivos, teóricamente. Sí, vamos, tomados en su conjunto. Sí. O sea, eso no significa que todos y cada uno de los impuestos tengan que ser progresivos. Ni que lo sean. ¿No? Ni que lo sean. Y, es más, una cosa es a quién le cobramos el impuesto y otra cosa es quién lo paga, que no necesariamente es la misma persona. O sea, hay veces que está muy claro, es decir, tú te vas a tomar un café, el IVA está dentro del café y el impuesto lo paga, se supone otro. No, el impuesto lo pagas tú, aunque el que tenga que hacer la declaración del IVA sea otro, ¿no? Eso está muy claro. Pero incluso en los impuestos sobre la renta, tampoco no está claro que el tipo que paga el impuesto sobre la renta sea él el que soporte el impuesto sobre la renta. Dependiendo la fuente de la renta, dependiendo de dónde obtenga la renta, uno puede ser capaz de repercutir eso vía precios o vía menores salarios de sus trabajadores, etcétera. O sea, que las cosas no son tan simples. ¿Quién paga el impuesto de sociedades? Se dice, por ejemplo, es que el impuesto de sociedades, que las empresas pequeñas pagan mucho más que las grandes empresas, que es verdad, ¿no? Que es verdad, ¿no? Pero más allá de que sea verdad, ¿quién paga realmente el impuesto de sociedades? ¿Las empresas? O sea, ¿los accionistas de las empresas en menor retribución? ¿O los compradores de bienes de los bienes que venden las empresas? ¿O los trabajadores de esas empresas? Porque al final, claro, el impuesto de sociedades no está claro si lo paga finalmente el accionista en forma de menores beneficios o si parte de este impuesto se repercute vía precios o hacia adelante o hacia atrás vía salarios, ¿no? Por lo tanto, el asunto es bastante más complicado que el estar hablando de un punto arriba, un punto abajo, de no sé qué. Y luego ya, si metemos en todo este mare magnum el tema territorial, pues claro, la cosa se complica mucho más, porque hemos hablado... ¿Te refieres a esa comparativa que se hace habitualmente de que en Asturias se pagan más que en nuestro entorno? ¿Ese es el concepto territorial que te refieres, Javier? Sí, claro, pero es que si queremos pagar todos lo mismo, ¿para qué queremos autonomías? O sea, las autonomías se supone que significan diversidad, significa que cada territorio elige la cesta o el mix servicios públicos, impuestos que quiere. Y puede haber territorios que quieran muchos servicios públicos y estén dispuestos a sostener, a pagar muchos impuestos por esto. Hace poco tuvimos en la Junta General del Principado a un profesor canadiense que nos hablaba de Quebec. Y decía, con todo lo que se habla de Quebec y con el tema catalán y tal, dice, Quebec
¿Cuál es la particularidad de Quebec? Que Quebec es un territorio que no es especialmente rico y que en cambio sus ciudadanos deciden pagar más impuestos y tener más servicios, porque bueno, son más socialdemócratas, si se quiere, un territorio en el que otros son más liberales. Por lo tanto, al final, lo que no puede ser es que estemos al mismo tiempo soplando y sorbiendo, es decir, decidiendo que la gente se diversifique, que cada cual decida sobre las prioridades y luego al final queramos todos ser homogéneos y pagar todos lo mismo, porque entonces para eso, pues con un gobierno central y 50 gobernadores civiles lo arreglábamos, ¿no? No es eso lo que queríamos. Oyendo, Javier, se me ocurre que está ya completamente superada esa máxima de tradicionalmente subir impuestos es de política de izquierdas, bajar impuestos es política de derechas. Daniel, ¿tú crees que desde el punto de vista político, como analista político, el gobierno del Principado va a aguantar hasta el final de la legislatura sin esa bajada de impuestos que tantos colectivos le piden? Yo creo que sí. Sí. Si ha llegado hasta aquí. Sí, yo creo que hará algún tipo de retoque. Ha puesto en marcha esa llamada vía fiscal asturiana, basada sobre todo en una serie de deducciones. Que aquí sí quiero decir una cosa, porque yo que precisamente vengo de uno de los municipios beneficiados precisamente por la vía fiscal, por las deducciones. En el cual forma parte de esa red de municipios, de ese conglomerado de municipios en riesgo de despoblación, que son beneficiados. Quiero decir al respecto que yo, en el entorno próximo con el que me relaciono, por ejemplo, en las últimas declaraciones sí lo han notado. Por lo tanto, sí creo que es una medida que está beneficiando, sobre todo en la zona rural, y con el espíritu que creo que es en el que nació, que es precisamente el de tratar de crear un entorno favorable en esas zonas para evitar precisamente el riesgo de despoblación. Dicho esto, antes acaba el profesor la necesidad, o yo le entendí eso, y si es así lo comparto con él, ¿no? Que es el modelo fiscal. Yo creo que es un momento en el que, o que estamos a las puertas de un momento en el que sí tenemos que sentarnos a reflexionar y a debatir cómo queremos nuestra fiscalidad del futuro, porque probablemente, quiero decir, nos está quedando obsoleto. Sabemos que tenemos una serie de retos que afrontar en las próximas décadas y tenemos que empezar a prepararnos para ello. Probablemente haya ahora mismo impuestos que tienen que desaparecer, pues porque la propia vida te llama a ello, crear nuevas figuras también probablemente impositivas, figuras por ejemplo en el ámbito medioambiental, en el ámbito turístico. Es decir, es un momento de reflexión y yo sí creo que hay que empezar a sentar las bases de cómo tiene que ser el modelo fiscal de la España de los próximos 40, 50 años. Bueno, pues antes de eso tendría que venir una reforma del sistema de financiación autonómica. Voy a avanzar en el programa porque es una de las tres patas en las que basamos este programa de esta noche. Es el sistema de la financiación autonómica, un terreno pantanoso donde los haya. El Ministerio de Hacienda va a presentar, al menos eso ha anunciado, a principios de 2026, una propuesta para reformar ese sistema de financiación autonómica. La ministra María Jesús Montero lo anunció hace 10 días en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Dijo que la iniciativa estará lista entre enero y febrero. Pues sí, el modelo lleva más de una década pendiente de revisión. El que está en vigor para el régimen común se aprobó en 2009 y se nutre de los tributos que las comunidades autónomas comparten con el Estado. Esto es, el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales. También los tributos que las comunidades tienen cedidos al 100%, como son los de sucesiones y donaciones. La ministra de Hacienda ha adelantado que la propuesta se aplicará a todas las comunidades del régimen común, incluida Cataluña. La clave será, por lo tanto, conocer qué variable de cálculo se aplicará para determinar el reparto de los recursos. Contemplará singularidades en su propia concesión y contemplará un debate multilateral, la del conjunto del modelo, con la posibilidad de abordar determinadas materias
de manera bilateral. Tenemos una posición muy clara de cómo debe reformarse el modelo de financiación autonómica. Es una posición además respaldada por las fuerzas políticas de la Junta General del Principado de Asturias, salvo Vox, y también es una propuesta que compartimos con otras 7 comunidades autónomas del entorno del noroeste. Precisamente en 2021, 8 comunidades autónomas, Asturias, Galicia, Cantabria, Aragón, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura firmaron la denominada Declaración de Santiago. Defienden que la nueva financiación tenga en cuenta el coste real de los servicios públicos y que debe considerar factores demográficos como el envejecimiento y la dispersión de la población para lograr una financiación más justa y equitativa. Proponen además la creación de un catálogo de servicios con mecanismos de financiación asegurada. Y hemos entrevistado a 2 economistas asturianos que justo hoy participan en Valencia en unas jornadas sobre finanzas autonómicas. Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y Carlos Monasterio, profesor emérito y catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo. Que algo sea singular y plural me pasma y le diría a quien me lo cuenta pues que a ver si reflexiona un poco más y aclara las ideas. La Generalitat se queda con todos los impuestos y con una parte sustancial de la agencia tributaria que se desmembraría. Y después queda en el limbo. Habrá unas aportaciones para financiar los servicios públicos estatales y para hacer transferencias de solidaridad a las otras regiones. Eso queda en un limbo. Por motivos constitucionales, el foral está limitado a las comunidades del País Vasco y Navarra. Deme usted la esencia del sistema foral y lo llamamos singular o lo podíamos llamar onomatopéyico o cualquier palabra que se nos ocurra. Y además, claro, si todo el esfuerzo redistributivo recae sobre Madrid, me imagino que los responsables de la Comunidad de Madrid también cuestionarían el modelo. Para la mayoría de comunidades autónomas españolas, y entre ellas Asturias, pues es una reducción de los servicios públicos y un golpe muy fuerte a la solidaridad. Si se aplica no será un cambio de la hacienda autonómica, será un cambio del modelo de Estado y del país. Cuando nos dicen las empresas pagan, Cataluña paga, no, solo pagamos impuestos las personas. Los territorios no pagan renta. ¿A quiénes deberíamos ayudar los que tenemos un trabajo y pagamos más impuestos? Pues a la gente que más lo necesita, a la gente que tiene una enfermedad crónica, a las personas que están desempleadas. Si están en Asturias, y si están en Huelva, y si están en Sabadell. El clima político entre los 2 grandes partidos está envenenado. Entonces lo que nos falta no son propuestas. La recaudación normativa de los tributos cedidos, que es una de las bases para repartir fondos, se puede mejorar. La cláusula esta del statu quo financiero no tiene sentido, quitémosla de manera gradual, que los límites de déficit que normalmente se reserva una gran parte de la hacienda central y deja una muy escasa a las comunidades autónomas, a mi juicio deberían discutirse de una manera más seria y más abierta. Si abrimos la veda a que pueda haber diferencias, pues entonces las diferencias a largo plazo acabarán siendo en favor de los más fuertes. Asturias tradicionalmente ha estado por encima de la media por habitante ajustado, ¿no? Y yo creo que trata de defender seguir ahí. Y yo creo que eso es un error. Se podría argumentar que habría que darles más peso, pero yo no veo argumentos muy claros. Mejor defender esa igualdad y estar dispuestos a aceptar una pérdida pequeña, buscar un sistema tan igualitario como sea posible. Creo que sería importante meter en el saco a las forales también, no solo las otras 15. Algún tipo de mecanismo de aportación foral a la solidaridad, aparte de que se hicieran bien las cuentas. Me parece muy mal, un riesgo enorme, el jugar con el sistema tributario y trocearlo en alguna medida. O sea, esto de las agencias en red, yo lo siento, pero no lo veo. O sea, parece una receta para el desastre. Cargarse la solidaridad, acabar con el federalismo, ir hacia un sistema confederal, comprimir la distribución, que haya menos diferencia entre ricos y pobres, pero no cambiar el orden. Esto es la famosa ordinalidad, que yo creo que bien entendida es de cajón. Una cosa es reducir diferencias y otro que el que es contribuyente neto acabe peor que el que recibe ayudas. Me suena bien lo de acabar o modificar el sistema de entregas a cuenta.
Ahora hay demasiado tiempo entre que una comunidad sube o baja impuestos y que eso se nota tanto en el bolsillo del contribuyente como en la Hacienda, en la propia Hacienda autonómica. Financiación autonómica, lo veremos. ¿Sois optimistas o escépticos? Bueno, después de las palabras de Carlos y de Ángel, poco tenemos que decir, ¿no? Fueron sumamente, clarísimos. Tal y como está esbozado un poco por dónde van los tiros, ¿no? Yo pienso que la manera de plantear esa reforma por parte de la ministra no tiene ningún sentido, en absoluto. Yo creo que el Consejo de Política Fiscal debe de tratar esto de manera abierta y participativa de todos, no tener reuniones de manera bilateral con unos con otros. Eso no es la manera de llegar a un entendimiento y de hacer un planteamiento serio, ¿eh? Realmente parece que lo que se quiere esbozar un poco es que desaparezcan ciertos conceptos que se venían manteniendo hasta ahora, ¿no? Como para la redistribución de estos recursos, como es el caso de la población ajustada, que correríamos un grave riesgo, por ejemplo, en una comunidad como Asturias, de perder mucha financiación. La ministra no ha concretado tanto, no lo ha dicho, pero está sobre la mesa, según crees. Sí, pero no sé qué poder podemos tener nosotros para seguir manteniendo esto. No lo sé. No, yo creo que lo de la población ajustada no corre peligro, el cambiar el concepto de población ajustada. Otra cosa es, bueno, lo decía Carlos con mucha gracia, ¿no? Que esto de ser singular y plural al mismo tiempo, pues es una cosa un poco complicada, ¿no? Eso es como ser zurdo y diestro, ¿no? O sea, es que a ver, cuando uno monta un modelo de financiación federal, entre comillas lo de federal, porque nosotros no somos formalmente una federación, un país federal como Alemania, como Estados Unidos o como Austria, pero de facto somos más federales que muchas federaciones. O sea, nosotros sí somos una federación de facto. Las capacidades de decisión, no solo de gastos, sino también de ingresos que tienen nuestros territorios, nuestras comunidades autónomas, son mucho mayores que las que tienen, por ejemplo, los alemanes, a efectos de decidir sobre la cuantía de los ingresos, ¿no? Entonces aquí, para montar un sistema de este tipo, estos sistemas suelen descansar sobre dos patas. Uno son los espacios fiscales propios, es decir, los impuestos sobre los que yo decido y la tierra para el que la trabaja. En este caso, cada comunidad autónoma. Que se dice, efectivamente, cada comunidad autónoma. Y otra cosa es son los sistemas de transferencias, en los que yo pongo la mano y alguien me da y yo gasto, ¿no? El caso del español tiene las dos partes. Sí, a ver, inicialmente el sistema español era el segundo. O sea, no había impuestos, o sea, los impuestos cedidos eran una minoría, incluso cuando algunos que hoy nos escandalizan mucho, como el impuesto de sucesiones o el impuesto de patrimonio y tal, en su momento lo que se cedía era la recaudación, pero el impuesto estaba centralizado, quien decidía sobre los tipos era la comunidad no podía modificarlos como hemos visto que va a hacer Asturias. Esto es. En un mal momento a alguien se le ocurrió, a mi juicio, desgraciadamente, ceder la capacidad normativa de estos impuestos. Y esto nos ha provocado pues, muchos de los problemas que tenemos ahora, ¿no? De problemas de competencia fiscal y similares, porque una de las reglas del ABC del federalismo fiscal es que aquellos impuestos con objetivos redistributivos no se descentralizan, porque la redistribución es competencia de la Administración central. Simplemente por eficacia, digamos, ¿no? Porque si yo quiero redistribuir mucho la renta aquí y el de al lado no, voy a conseguir que la gente se me marche, que es lo que está pasando en muchos lugares, ¿no? Dumping fiscal. Lo del dumping fiscal a mí me pone muy nervioso. Es otra derivada más. No quiero añadir más porque se nos está agotando el tiempo. Lo digo porque es verdad que se utiliza ese argumento del dumping fiscal. Madrid está haciendo dumping fiscal. Digo, vamos a ver, ¿quién fue el que decidió ceder
las competencias, la capacidad normativa, el impuesto sobre el patrimonio, del impuesto sobre la renta en una parte importante y del impuesto sobre sucesiones. Pues caray, si tú le cedes una competencia a alguien y no te puedes escandalizar porque ese alguien ejerza su competencia. ¿No? O sea, es una cosa pasmante, es que los catalanes, por ejemplo, que son tan celosos de la autonomía y que piden cada vez más capacidad de decisión, estén queriendo limitar la capacidad de decisión de otros, ¿no? Como puede ser la Comunidad de Madrid. Javier, déjame que pregunte a los dos periodistas que tengo, desde el punto de vista político, bueno, habéis oído a los expertos, a los teóricos, yendo al terreno político. ¿Creéis que es posible una reforma del sistema? Este debate cíclicamente se reabre porque es verdad que hay una necesidad de reformar el sistema y sí es verdad que al gobierno central le interesa ahora, al gobierno de Pedro Sánchez, poner esto sobre la mesa. Le interesa por dos razones. Una, para contentar también a RC en sus exigencias y luego, ante la crisis con Junts, pues poder presentar algo que obliga a Junts a tener que tomar una posición. Sí es verdad que aunque se hable de que es muy difícil ser, ¿no?, como es, singular y plural al mismo tiempo, es cierto que todas las reformas del sistema de financiación siempre pasaron antes por la consulta más o menos discreta con Cataluña, incluso la anterior, que llegó a tumbar una de las propuestas que había hecho Solbes. En estos momentos se está hablando con Cataluña, depende de lo que salga allí, se planteará un modelo. Algunas líneas ya se dejan caer, una mayor cesión del 100% del IVA en el IVA de las pymes, bueno. Y luego hay una palabra que utiliza la ministra, que ya la hemos escuchado muchas veces, que a mí me hace gracia, que es lo de, habrá una fórmula objetiva para determinar, ya lo ha dicho sobre el sistema de financiación, la última vez que utilizó lo de la fórmula objetiva fue la quita de la deuda, efectivamente fue una fórmula objetiva que dio el resultado que el gobierno quería, con lo cual parece suponer que aquí habrá una fórmula objetiva, pero que dará como resultado una mejor financiación para Cataluña, para Andalucía, para Valencia, que son las infrafinanciadas, las supuestamente infrafinanciadas, Murcia, y el resto pues nos apañaremos como podamos con lo que quede sobre la mesa. Sí, pero eso tiene que ser aprobado, eso tiene que ser, eso supone una modificación de la LOFCA, y la LOFCA es una ley orgánica. Que pase por el Consejo de Política Fiscal y Financiera es bastante fácil. Tal y como están las cosas ahora mismo. Esa es la parte más difícil. Y no solo ya no solo hablamos de los temas digamos, de la diferenciación de fuerzas políticas en el gobierno, sino dentro de las propias fuerzas políticas. O sea, no sé, si al Partido Socialista quiere suicidarse, pues allá él, ¿no? Pero si los parlamentarios de Andalucía o de Castilla-La Mancha pues aprueban una cosa que es hacerse el harakiri a ellos mismos, pues estarán renunciando a ganar unas elecciones para siempre jamás. Entonces ellos sabrán, o los asturianos, por ejemplo, pues ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Porque claro, un segundito y acabo, ¿no? Porque claro, es que estamos centrando mucho el tema del cambio de la financiación autonómica, pero es que el cambio de la financiación autonómica es mover una pieza que mueve todo el cambio de la financiación del Estado. O sea, cuando estábamos diciendo que, cuando se nos cuenta esto de que la condonación de la deuda es muy bueno para todos, porque entonces el Estado se queda con los intereses de la deuda y las comunidades autónomas, como no tienen que pagar esos intereses de la deuda, ya pueden dedicarlo a sanidad y a educación, etcétera. Lo que estamos diciendo es que el Estado sí tiene que pagar esos intereses de la deuda. Y estamos viendo cómo las carreteras, pues necesitamos reformarlas. Estamos viendo cómo el AVE llega tarde en todos lados donde lo hay y donde no lo hay también, por falta de inversiones en infraestructuras. Estamos viendo lo que está pasando con las pensiones, que necesitan cada vez más de complementos por parte de los presupuestos generales del Estado. Es decir, todo ese dinero que dedicamos a pagar los intereses de deuda de otros es dinero que el Estado no va a tener para financiar lo que sí tiene que hacer, lo que son sus propias competencias, ¿no? Entonces yo creo que aquí habría que en algún momento tomar la idea de decir, aquí lo que se necesita no es un cambio del sistema de financiación autonómica, es un cambio del sistema de financiación del sector público en su conjunto y ver quién tiene que hacer qué. Daniel, por cerrar el tema de la financiación. Por lo tanto, la inversión en infraestructura sigue siendo insuficiente. Pero bueno, vamos a dejarlo en esto. Claro. Bien, financiación autonómica. ¿Las comunidades están infrafinanciadas? Sí.
con el volumen ahora mismo de servicios que prestan, están infrafinanciadas. Ahí lo tenemos claro. ¿Lo vamos a ver en un futuro inmediato? No, seguro. Y yo creo que van a pasar años hasta que realmente se aborde de forma seria y real el debate de financiación autonómica. Démonos cuenta que ya en la época de Rajoy, con mayoría absoluta, se empezó a hablar de la necesidad de abordar precisamente un nuevo modelo de sistema de financiación autonómica. No se abordó en aquel momento. En estos momentos yo discrepo aquí con Vicente, o lo interpreté. Yo creo que no vamos a ver... Yo digo que llega a materializarse. Yo digo que el debate... Correcto. O sea, yo creo que sí, que creo que el gobierno tiene un modelo, por es verdad que lo está supuesto. negociando y yo creo que lo va a llegar a presentar. Otra cosa es Sí. que acabe. De hecho, la ministra lo anunció, ¿no? Hace, creo que en diciembre de 2022, si mal no recuerdo, o 21, no recuerdo ahora, ya se llegó a presentar una propuesta en aquel momento que las comunidades ya rechazaron, un borrador de propuesta, ¿no? En la cual precisamente Asturias, uno de los motivos también por los que lo había rechazado era porque perdía peso la población ajustada, ¿no? Es que el acuerdo entre el Partido Socialista Catalán y Esquerra Republicana no se contemplaba la población ajustada. Claro, es que ahora entra otro factor, que es precisamente los acuerdos con Esquerra, los acuerdos fiscales con Esquerra. Es que ahí esos acuerdos lo que suponen es cargarnos todo el modelo de financiación del país. Sé que no les gusta que se le diga, pero es que es así. Cuando sacamos de la bolsa a un actor tan importante como Cataluña, que de facto es eso, lo explicaba antes los profesores que entrevistaban, ¿no? Es decir, al final, llamémoslo como le demos la gana, pero no deja de ser un cupo. Un poco como el vasco. Lo decía Carlos Monasterio. Bueno, llevamos una hora hablando, tenemos que ir terminando, tenemos que entrar en el último tramo del programa y queríamos hablar de dos derivadas que tienen que ver con la economía. Una de ellas es que preparando el programa, un programa eminentemente económico, nos preguntamos lo poco que sabemos en general los españoles sobre economía, algo que el Colegio de Economistas de Asturias ha insistido en muchas ocasiones en alertarnos de ello. Queremos reflexionar un poco sobre eso, sobre la formación en economía, en impuestos de nuestros jóvenes. Para ello, reparamos en concreto en un programa que imparten técnicos de la Agencia Tributaria, incluye materiales didácticos para todas las etapas escolares, desde primaria hasta la universidad. El programa de educación cívico-tributaria se puso en marcha en 2003, enfocado a escolares de primaria y secundaria, para fomentar una conciencia fiscal entre las generaciones más jóvenes. Más de 20 años después, la iniciativa cuenta con 400 formadores dentro de la agencia tributaria. Que además de su trabajo, tienen esta vocación y sirve para ello, porque comunicar con los niños o jóvenes no es sencillo. Ahora el programa dispone de materiales adaptados a todas las etapas a partir de quinto de primaria. ¿Quién creéis que paga vuestro colegio? Claro, sobre todo los pequeños de quinto de primaria se quedan extrañados y dicen, mi papá. Entonces se les explica, es que tu papá paga impuestos, igual que el resto de los contribuyentes. Y entonces con ese dinero se paga esto. Y hasta la universidad, dado que los jóvenes están cada vez más expuestos a estímulos que promueven discursos antiimpuestos. Se les trata de explicar cómo funciona de verdad el sistema fiscal y sobre todo cómo se traslada a los bienes la vida escolar, incluido una universidad de cada español, pueden ser de 100.000 euros. La agencia tributaria convoca cada año un concurso entre los participantes del programa. Que se haya entendido el mensaje que se transmitió en la charla. Por ejemplo, este año es muy curioso porque una alumna hizo como un TikTok con una canción. Cada euro no se va al vacío, se transforma en escuelas, hospitales y en abrigos. Es la base que sostiene nuestra sanidad, educación pública y seguridad. Pagar impuestos también es participar en el desarrollo que queremos alcanzar.
pues hemos hablado de los cambios casi anuales que sufren los impuestos en nuestro país. Ahora queremos ocuparnos de quienes se encargan de asesorar a empresas y particulares en esa tarea. Y nos acompaña Javier Blanco Alegría, que es el presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Asturias. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Patricia. ¿Cómo se adaptan a las novedades fiscales cada año en su trabajo? Bueno, pues nos adaptamos al final estando muy al día en la normativa vigente y sobre todo implementando herramientas informáticas y de tecnología que nos permiten interiorizar rápidamente todos estos cambios que se producen. ¿Existe poca formación fiscal y financiera entre los clientes? No sé si que los contribuyentes en general tuviéramos mayor información y formación fiscal les ayudaría también en su tarea. Bueno, la normativa fiscal es un poco engorrosa y a veces muy interpretativa también. Entonces, necesitas tener una formación muy específica o muy cualificada para poder entender y defenderte en la norma. Esto yo creo que no se le puede exigir a la ciudadanía en general, pero sí a veces es necesario que puedan tener un mayor conocimiento general de lo que puede ser un impuesto sobre la renta, un IVA o qué implicaciones tiene algún tipo de actuación sobre esos impuestos, ¿no? En el fondo lo que hacemos en un despacho de gestoría es una labor pedagógica de, primero, conocer al cliente para saber todas esas modificaciones fiscales, claro, cómo le pueden afectar, pero después muchas veces de explicar llevando al lenguaje de la calle lo que significa lo que dice la norma. Si el interlocutor que tienes enfrente tiene pues un conocimiento habitual, pues a veces es más fácil, evidentemente, entenderse con él y sobre todo la toma de decisión. Cuando el cliente no tiene toda esa información, pues nosotros tenemos que hacer una labor mucho más pedagógica y al final el cliente acaba muchas veces confiando en la recomendación profesional que tú le puedes hacer. Lo mencionábamos antes cuando hablábamos con los autónomos, hablábamos de ese sistema nuevo, Verifactu. ¿Constatan también que existe una brecha digital entre los clientes? Bueno, la brecha digital existe, pero podemos entenderla en distintos ámbitos, ¿no? Uno es a veces por la falta de conocimiento y efectivamente cuando el nuevo sistema de Verifactu, del envío de documentación y facturas a la administración, te das cuenta que hay mucho desconocimiento de entender qué es y cuáles son las implicaciones, pero tienes otra brecha digital a veces en el acceso a Internet. Hoy en día la administración es prácticamente telemática y no todo el mundo tiene facilidad de acceso. Pero para mí hay otro tipo de brecha, que es el entender el funcionamiento a veces de la página de una administración pública. Pues son tareas que desde luego tienen que realizar ustedes desde los gestores administrativos. Presidente del Colegio Oficial, Javier Blanco Alegría, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. La falta de formación de los jóvenes. En el Colegio de Economistas de Asturias insisten mucho en que están poco formados. ¿Lo percibís? Lo percibimos. Por eso pusimos en marcha, ya son 3 campañas las que lo venimos haciendo, a través de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo. Hombre, nos gustaría hacerlo a nivel de toda Asturias, pero bueno, contamos con los medios que contamos y entonces, bueno, vamos poco a poco. Y donde hacemos unos talleres sobre educación financiera. ¿Colegios e institutos? ¿Solo colegios? Colegios. Son en edades de 9, 10, 11 años aproximadamente. En unos 10, 11 colegios, creo que fue el último año, unos 600 alumnos participaron. Y la respuesta fue realmente muy positiva. Esto nos hace, bueno, continuar un año más y seguir haciendo, bueno, trabajando un poco, ¿no? Profundizando un poco, al menos en esta formación muy básica, muy elemental, pero que son unos conocimientos que además despiertan el interés del alumno muy joven. Javier, no te voy a pedir nombres de alumnos, pero ¿llegan a la facultad con esas carencias tan básicas? Sí, pero es que el problema no es... Yo creo que está muy bien lo que hace el colegio, es muy encomiable, y estos programas de formación como el que se nos ha contado aquí es muy encomiable, pero creo que el problema es mucho más profundo. El problema no es que los niños no sepan de esto, el problema es que los mayores no sabemos nada de esto, ¿no? El problema es que tú sales en plena campaña de renta
con una alcachofa a preguntar en la calle Uría o en la calle Corrida a la gente, le preguntas cuántos impuestos ha pagado usted este año y hay una alta probabilidad de que te diga yo no he pagado impuestos este año, a mí me ha pagado Hacienda. Porque la gente no es consciente de que paga impuestos, porque muchos están escondidos detrás del precio, porque otros están con las retenciones, porque simplemente no sabemos. Y ese es un serio problema, porque cuando al final todo el mundo habla de hay que hacer una reforma fiscal para rebajar impuestos, para todo esto, y al mismo tiempo está pidiendo pues, que las listas de espera se agilicen, que no se nos marchen los médicos porque están mal pagados y se van al extranjero, etcétera, etcétera, pues tenemos que decir que esto cuesta y la gente tendría que verlo. Yo tengo una propuesta muy sencilla. A mí hace un par de años me hicieron una operación en el hospital y yo le dije al cirujano, digo, oye, dime la factura. Querría saber cuánto os he costado a vosotros estos 4 días que estuve aquí metido y tal. Y me dijo, mira, aunque quiera no te la puedo dar porque no lo sé. No sé hacerlo. Pues eso, simplemente eso. Es decir, mire usted, usted ha costado a la sanidad pública tanto, no lo va a pagar, ya lo pagó con sus impuestos, pero que lo sepa, ¿no? A lo mejor piensa de otra manera cuando le digan que si se le suben medio punto o no le suben medio punto. Javier, yo creo... Si además, si además, en lugar de tener retenciones, un sistema de retenciones que hace que todo el mundo le sale a devolver, tuviéramos un sistema de retenciones en que todo el mundo tuviera que pagar, aunque solo fueran 50 euros, a lo mejor veíamos las cosas de otra manera también. Por lo tanto, cuando hablamos de falta de educación financiera y fiscal de los niños, habría que empezar a lo mejor por los que ya peinan canas o peinamos, ¿no? Yo creo que hace unos años sí se dio esa información. Sí, efectivamente. Se dio, o al menos se hablaba de que se iba a dar. Se dejó de dar. ¿Y se retiró por qué? Eso es otra cuestión. Porque es mucho más cómodo políticamente. Y desde el colegio también tenemos la escuela senior para adultos. También. Vicente, venía un comentaentario más para cerrar el programa. Sí, yo un poco por cerrar todo lo que hemos visto y que es verdad que está muy relacionado. Yo sí creo que vamos a afrontar un horizonte de aquí a 20 años en el que va a haber un cambio social y socioeconómico muy importante en Asturias y en España por el peso que va a tener el envejecimiento. Y yo sí coincido con Dani en que habría que hacer una reflexión, pero construirla al revés de cómo la estamos haciendo. Es decir, tenemos que ver qué sociedad vamos a tener, qué servicios queremos prestar a esa sociedad, quién queremos que los preste, si la administración o no, o queremos que esté en manos de privadas, cómo queremos que los preste la administración, porque yo creo que eso es muy importante. Toda empresa, si tiene un servicio que no funciona, lo reforma o hace lo que sea para que su coste no sea elevado, mayor que la eficiencia que presta. ¿Cómo vamos a prestar esos servicios y luego cómo los vamos a pagar? Y ahí hay dos maneras, los impuestos y los impuestos que llegan a través de la financiación autonómica a las regiones, pero eso es lo que habría que estar debatiendo, que es muy difícil hoy en día con la posibilidad de que los partidos de los dos lados hablen con honestidad y sin entrar en el regate corto. Desde luego. Daniel, por cerrar. Así es, y es un proceso en el que estamos ya inmersos. La prueba es ahora las oposiciones que tenemos en sanidad. ¿Cuántos profesionales de la sanidad se van a jubilar este año? ¿Cuánta gente, cuántos nuevos pensionistas vamos a tener en 2026? Empezamos ya en la parte del baby boom, ¿no? A ir incorporándose el gran grueso. Bien, es necesario empezar a trabajar ya para poder afrontar eso. Y que no nos tenga que suponer un problema. Porque además eso es irreversible. Exacto. Esos mayores que vamos a estar dentro de 20 años necesitando médicos, esos médicos tienen que estar entrando en la universidad ahora. No vale hacerlo cuando los necesitemos. Bueno, pues tenemos que terminar aquí, más de una hora de programa esta noche, en un asunto pues de plena actualidad, como es todo lo que tiene que ver con los presupuestos, la financiación autonómica y los impuestos. Gracias a los 4 por acompañarnos. Ha sido un placer. Gracias también a todos ustedes, señoras y señores, y hasta la semana que viene.